Vamos a darles la bienvenida a Carlos Arias, analista político y profesor de la Universidad Externada de Colombia. Señor Arias, gracias por acompañarnos. En unos minutos más nos vamos a enlazar hasta el lugar de la noticia, pero hay que recordar que NTN 24 se ve en diferentes países y quisiera que me ayudara como colombiano y como analista político a poner en contexto a todo nuestro auditorio. ¿En qué momento está viviendo Colombia cuando acabamos de dar el desarrollo de esta noticia de un ataque en Barranquilla y por otro lado la presentación de esta candidatura? ¿En qué momento político y social se encuentra Colombia? Colombia está en un momento de polarización gigantesca. Es un momento muy difícil en el que las reglas del juego dicen que las FARC debe hacer política, que para eso dejó las armas, pero por otro lado también las FARC de una u otra forma no ha cumplido todas las dinámicas dentro del proceso de negociación y de implementación de la paz. Y esto hace que lo sucedido en Barranquilla empieza a despertar esas diásporas de polarización que pueden llamar también a un enfrentamiento electoral que polarice aún más el voto en las próximas elecciones para Senado y Cámara y obviamente las presidenciales. Ahora, ¿qué posibilidad tienen las candidaturas de las FARC, sobre todo a la presidencia? ¿Qué posibilidades reales de ganar tienen en esta contienda que se van a desarrollar en este 2018? No tienen ninguna posibilidad. Por varias razones, le voy a citar simplemente tres. La primera, las FARC tienen un antecedente político e histórico en el país que no pueden olvidar todavía los colombianos, ¿sí? La segunda, esa dinámica política en la cual ellos se van a involucrar a partir de este año, en el cual van a empezar a discutir, van a empezar a llevar con sus ideas, con su discurso, toda su propuesta política debe desarrollarse. Y ese desarrollo debe dar al cabo de un tiempo la posibilidad de que algún tipo tengan algún tipo de oportunidad de llegar al poder de manera democrática. Y la tercera, no tienen estructura política en el país que les permita llegar a un proceso presidencial, por ejemplo, a una elección presidencial. Seguramente pueden llegar a ganar una que otra curul adicional a las 10 que usted señalaba antes, pero claramente no van a ser una fuerza política mayoritaria después del 13 de marzo, del 12 de marzo. Ahora, ¿qué decirle a las víctimas de las FARC cuando están anunciando ya esta parte política, están haciendo un anuncio de esta envergadura, pero las víctimas de repente todavía se sienten y lo manifiestan así, ignoradas, violadas en sus derechos humanos? Mire, lo que yo debo decirle a las víctimas es, estamos en un proceso de reconciliación, estamos en un proceso que no es fácil desde las dinámicas emocionales y deben tener no solamente más que paciencia, deben tener un proceso interno de reflexión y de perdón. Pero ese proceso de perdón y de reflexión debe estar acompañado de una exigencia de la verdad. Si no hay verdad, no va a haber posibilidad de reparación emocional y física, material. Entonces, mi llamado a las víctimas es, reconciliémonos, pero también exijamos la verdad por parte de las FARC. Los colombianos pueden confiar en la palabra de las FARC cuando todavía se viven episodios de violencia como el día de hoy, o son totalmente separadas y desvinculadas estos hechos? Usted acaba de tocar un punto muy importante. Lo que sucedió hoy en Barranquilla aún debemos esperar a que se esclarezca la situación. Aún no se sabe específicamente si fueron las FARC o es una guerra interna de bandas criminales en Barranquilla. Lo que sí es claro es que las FARC no puede continuar incumpliendo algunos aspectos del proceso de implementación, porque si lo sigue haciendo, tarde o temprano, la sociedad colombiana, y en especial lo que usted llamaba al principio, internacionalmente se va a deslegitimar, no solamente como partido político, sino como proceso de implementación modelo en el mundo en términos de paz. ¿Y cómo influye el proceso que adelanta el gobierno colombiano con el ELN, el acto político que va a encabezar hoy las FARC? Mire, el acto político de hoy va a levantar muchas ampollas, porque hay lo que usted señalaba, hay muchos resentimientos, hay muchas heridas abiertas todavía por parte de las víctimas, pero es un proceso que es importante, que legitima lo que se está viviendo en Colombia y legitima este llamado a la democracia. Ahora bien, el tema del ELN es otro cuento, es otra dinámica completamente diferente. ¿Por qué? Porque son dos grupos armados ilegales con dinámicas políticas y dinámicas militares completamente diferentes. Mi llamado, si es posible desde esta Cámara, al gobierno colombiano y a la sociedad colombiana es:
Sí hay que negociar con el ELN, pero no podemos apurar el proceso, no se puede adelantar el proceso, no se puede acelerar el paso porque el presidente tiene ganas de que la paz se le convierta en una realidad con todos los grupos armados ilegales antes de su día en agosto. Él decía que quería una paz completa antes de terminar su mandato. ¿Todavía tiene esa posibilidad antes de que el presidente Santos salga de la presidencia? Posibilidades las hay, claro que sí. Pero aquí el punto es qué tipo de paz queremos con el ELN. ¿Queremos una paz a medias, una paz firmada para las cámaras? ¿O queremos una paz que de verdad trascienda en el tiempo? Yo creo que sí se debe seguir negociando, creo que el diálogo, el llamado es el recurso, pero hay que buscar que ese diálogo surta todos los procesos que debe surtir y no acelerarlo para ganar una imagen pública de un presidente que quizás su única y gran gestión en los últimos 4 o 6 años es la firma del acuerdo con las FARC. Carlos Arias, analista político, permíteme hacer una pausa. Vamos hasta el lugar de la noticia con Alejandro Arteaga, periodista en ETV24. Alejandro, ¿qué nos tienes? Buena tarde. Hola Joely, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo la saludo desde el sector de Arborizadora Baja, esto en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, donde hace pocos instantes se dio inicio al lanzamiento de la campaña por parte de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC, esto después de que este grupo hiciera tránsito a la legalidad. Hoy se lanzará la campaña presidencial de Rodrigo Londoño Timochenko y también de la vicepresidenta de su fórmula vicepresidencial, Imelda Daza. También en este evento, donde hace presencia varios de los partidarios, de la gente que apoya este partido político, se presentarán los candidatos al Senado de la República y a la Cámara de Representantes. Esto también teniendo en cuenta que ellos ya tienen garantizada 10 curules en el Congreso de la República. Esto de acuerdo a lo que se pactó en La Habana. También pues este lanzamiento de campaña ha generado reacciones de diferentes sectores políticos. Por ejemplo, el representante a la Cámara del Centro Democrático, Eduardo Rodríguez, hoy realizó una manifestación de protesta de esta candidatura frente al Teatro Colón y anunció que llevará esto ante la Corte Penal Internacional. Esto argumentando que el Estatuto de Roma no permitiría esta candidatura. También el candidato Germán Vargas Lleras advirtió que derrotarán a las FARC en las urnas. Es la información que registramos por ahora desde el sur de Bogotá. Alejandro Arteaga para NTN 24. Gracias, Alejandro. En cualquier momento volvemos contigo. Carlos, quiero preguntarte, ¿es una jugada estratégica la ubicación de este evento político en esa zona de Bogotá o cómo leerlo? Mire, las FARC tienen estrategas políticos detrás, eso no hay ninguna duda. Están bien asesorados, tienen muy claro cuál es su público objetivo, tienen claro cuál es su voto duro, es decir, dónde está el potencial votante que los puede llevar a las curules que mencionábamos, además de las 10 que ya se les da por la implementación de los acuerdos. Entonces, para los que no conocen muy bien Bogotá, Bogotá tiene muchas localidades y ahí hay una localidad muy especial que es la localidad de Ciudad Bolívar. En esa localidad es donde se está haciendo en este momento el lanzamiento y la presentación de la campaña. Esa localidad está circunscrita por un nivel socioeconómico 2, 1, 2 y algo del 3. Ese es el potencial votante que tiene Bogotá. Ese es el potencial votante y el grueso de la población que habita en Bogotá. ¿Sí? Claro, está Kennedy, ¿sí? Que es una pequeña gran ciudad, pero digamos que allí se concentra muchísimo el potencial votante de las FARC e ideológicamente hay cercanías porque lo que busca las FARC con este tipo de estrategias es una polarización de lucha de clases y claramente las personas que viven en Ciudad Bolívar, muchos de ellos por dinámicas políticas que han venido trasegando en Colombia, pues digamos han venido también siendo, ¿cómo decirlo?, no han recibido los beneficios de políticas públicas que se han recibido otros sectores en la ciudad. Finalmente, quiero hacerte una pregunta. El populismo como una bandera para captar votos, no en esta elección, viendo a futuro en materia regional, frente a lo que sucede, por ejemplo, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, ¿cómo va a contar ese voto populista en Colombia? ¿Hacia la izquierda necesariamente o aquí no tiene cabida? Mire, el populismo
de izquierda o de derecha, siempre ha sido la fuente de, digamos, de las campañas presidenciales, sobre todo en escenarios tan polarizados como el de Colombia o como el de los países que usted señalaba. Entonces, claramente el populismo para estas elecciones van a jugar una ficha muy importante, y ese populismo claramente también va a venir de la izquierda, pero también va a venir de la derecha. Es decir, no podemos sesgarnos y no podemos ponernos una venda en los ojos a decir que no, que el populismo solamente es de izquierda. Claramente que el populismo también es de derecha. Y ese populismo, para cerrar, está mediado por un sentimiento, por una emoción. Y esa emoción en este momento es el temor, el miedo. Es Carlos Arias, analista político y profesor de la Universidad Externado de Colombia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en la tarde de fin de semana. Gracias a ustedes, y que este ejercicio que está haciendo las FARC sea el principio de un camino democrático y sobre todo del cumplimiento de los acuerdos de La Habana. Muchas gracias y buena tarde.